En esta reflexión, en nuestro cuarto día del Adviento, debemos recordar algo muy importante: la misericordia de Cristo con todas las personas que se le acercaron. Esa meditación que debemos hacer sobre su vida para aprender a ser misericordiosos, como Él lo fue con todos los demás. Recordemos que cuando Él ya hacía estos milagros a todas luces conocidos en aquellos lugares, la gente llevaba los tullidos, los ciegos, los lisiados, los sordomudos y muchos otros con males y con enfermedades, y a todos ellos los trató bien. El Evangelio nos cuenta cómo se echaban a sus pies y Él los curaba, cómo le suplicaban y Él los curaba, cómo incluso bajaron una camilla del techo de una casa, o sea, de arriba hacia abajo, y cómo Él cura a ese paralítico. La gente se admiraba al verlo hablar de todas estas maravillas del reino, y toda la gente se le apiñonaba, y ellos veían cómo hablaban los mudos, sanaban los lisiados, andaban los tullidos y veían los ciegos. Así es que Jesús les llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente. Esta es la razón que tantas veces mueve el corazón del Señor, y más bien siento misericordia, compasión por todas estas personas que van como ovejas sin pastor. Así es que, llevado de su misericordia, hará el milagro espléndido de la multiplicación de los panes. Este pasaje del Evangelio que vemos durante el Adviento, que es la abundancia de bienes y de misericordia, que son las señales de la llegada del Mesías. Me da lástima a la gente, me da dolor verla así. Este es el motivo por el cual Jesús mueve su misericordia y es compasivo y misericordioso con todos los que se acercan a Él. Así que tenemos que aprender a ser misericordiosos con los demás, fijarnos en Jesús, que Él viene a salvar lo que está perdido, a las personas que están tristes, que están abatidas, y no viene a terminar de romper la caña cascada, ni a apagar todo la mecha que aún humea, sino que viene a cargar con nuestras miserias, con nuestras culpas, y salvarnos de ellas. Viene a compadecerse de los que sufren, de los que tienen necesidades, de los que están tristes, de los que están abatidos, y por eso el Adviento es una gran alegría, porque Jesús nos viene a hablar de su amor y de su misericordia. Definitivamente cada página del Evangelio es una llamada, es una puesta a la luz de la misericordia que Cristo tuvo para cada uno de nosotros y tiene para cada uno de los seres de todos los tiempos. Debemos meditar porque la vida de Jesús se resume y se compendia en esta historia de la misericordia divina. Nos han quedado también muy grabadas estas escenas del Evangelio: la clemencia de la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, el de la oveja perdida, del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuántas curaciones realiza por su misericordia, la del leproso, cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio. Ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, la viuda de Naín, el que le daba sentido a su vida y el que, pudiéndola ayudar en su vejez, ya no está. Así que Cristo no obra el milagro por justicia, sino que lo hace precisamente en razón de su compasión, al ver el dolor, el sufrimiento con el que está pasando aquella viuda al haber perdido a su único hijo. Entonces se conmueve interiormente del dolor humano, le hace temblar, le hace sufrir, igual que a todos los seres humanos, y se conmueve frente a nuestro dolor. La misericordia de Dios es la esencia de toda historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos. Así es que Dios es misericordioso y ese divino atributo es como el motor que nos guía y que mueve la historia de cada hombre. Cuando los apóstoles quieren resumir la revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de ese plan eterno y gratuito, generosamente preparado por Dios. Con razón puede el salmista asegurar que la misericordia del Señor y de la misericordia del Señor está llena toda la tierra. La misericordia es una actitud constante de Dios hacia el hombre, una actitud de un padre hacia un hijo,
hijo, una actitud de una madre hacia un hijo, una actitud de quien puede ayudar al que se encuentra desvalido. Y el recurso de ella es el remedio universal para todos nuestros males, para la consecución de la paz, de la armonía y del bien común que debemos gozar. También para aquellos que creíamos que ya no había remedio en aquello que nos está pasando, claro que lo hay y está en la misericordia de Jesús. En la misericordia del Señor debemos meditar. Esto nos dará una gran confianza, una gran alegría, sobre todo tener esta confianza en su misericordia a la hora de la muerte, como rezamos en el Ave María. Qué alegría poderle decir al Señor, como dice San Agustín, toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia. Solo en eso, Señor, en tu misericordia se apoya toda mi esperanza, no en mis méritos, sino en el favor de tu amor que se traduce en tu misericordia. Fíjense que muchas veces nosotros no tenemos misericordia con los demás porque no tenemos paciencia. La paciencia es una virtud muy extraordinaria, ya que esta actitud nos lleva como seres humanos a soportar los contratiempos y las dificultades frente a la adversidad. De acuerdo con la tradición filosófica, es la constancia valerosa que se opone al mal y, a pesar de lo que sufra el hombre, no se deja dominar por él, por este mal, por este obstáculo, por esta inclemencia, por esta batalla, no se deja dominar, y es por eso una actitud constante de lucha contra los contratiempos y contra las dificultades. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes saben sufrir, tolerar contrariedades, adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a las cosas que sucedan, ya que piensan que a las cosas que no dependen estrictamente de uno hay que darles el tiempo preciso, y más si lo vemos con sentido sobrenatural. Tenemos que darle el tiempo preciso a Dios para que en su tiempo se realicen todas las cosas. Muchas veces no le damos el tiempo a Dios, pensamos que tiene que ser en nuestro tiempo y nos equivocamos. La mayoría de las cosas que nos da Dios, que son sus dones, están planeados por Él en un momento perfecto y no en el momento que nosotros los queremos o lo queremos. Así es que la paciencia nos invita a, con fortaleza, con mansedumbre, sin quejidos, sin lamentaciones, ir luchando y luchando. No es una actitud pasiva, sino una actitud activa de aquel que quiere efectivamente conquistar esa meta, ¿no? Conquistar la meta que se ha propuesto a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades. Es una virtud muy necesaria para afrontar sufrimientos físicos, espirituales, enfermedades, privaciones, incomodidades, la vejez con sus dolencias, la muerte con sus dolores, los sufrimientos, las inquietudes, los contratiempos, las injusticias, las ingratitudes, las cosas inexplicables, la oscuridad de nuestro ser. La paciencia es sinónimo de paz. Por eso hablamos de esto, hablamos de la paz y de cómo conquistarla, pero sin paciencia no lo lograremos. Es capaz de sacar paz del mismo sufrimiento, de la misma angustia y del mismo dolor. Fíjense que hay una anécdota preciosa de Edith Stein, de esta santa de judía que se convirtió al catolicismo, y una de las razones por las que se convirtió al catolicismo, además de que ella pues con su gran búsqueda de la verdad fue encontrando a Jesucristo, pero en una ocasión ella tenía un profesor al que quería mucho, y ella asiste a los funerales del profesor o del amigo que estaba en la universidad, y era católico este joven o este profesor, y va y saluda a la viuda. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que la viuda está en perfecta paz, con una gran paciencia, con un gran dolor al mismo tiempo, pero resignada, dando gracias a Dios de los dones recibidos, y con ese dolor recibe a Edith Stein, quien se conmueve al ver la paciencia, la serenidad, la paz con la que esta mujer recibe una gran tribulación como es la muerte de su esposo. Este es un golpe final a su lucha, a su búsqueda de la verdad en su conversión. Podemos hacer varios ejercicios en la práctica de la paciencia. Por ejemplo, ser pacientes cuando nuestros planes no se realizan. Tranquilizarnos, ver por qué no se realizaron y buscar otras alternativas. Por ejemplo, ser pacientes cuando nuestros hermanos tengan ideas diferentes a las nuestras, escucharlos. No importa que no tengan las mismas ideas que nosotros. Si escuchamos a nuestros hermanos, encontraremos esa verdad. Ser pacientes con nuestros hijos o con nuestros alumnos o con las personas con las que trabajamos, frente a sus deficiencias o problemas o trabajos o obstáculos. Ser pacientes también con todos los que nos rodean.
Por ejemplo, si vamos al súper con la chica que nos atiende en el súper, o si vamos a una tienda cualquiera con la persona que nos dispensa o nos ayuda dentro de esa tienda, o en cualquier lugar. Hasta subirnos a un camión implica también tener esa paciencia. Ya sabemos que contraria a la paciencia es la ira, que es un pecado muy grande, ya que nos lleva a un acaloramiento del ánimo, a una sed desordenada de venganza, cuando algo nos contraría, nos causa violencia, odio, enemistad y otros pecados, de ahí la necesidad de frenarla. Así que si quiere usted saber cuáles manifestaciones de la ira se tienen, por ejemplo, se deja llevar uno por el mal humor, grita, pierde el control, insulta, hace las cosas mal, discute en vez de dialogar, injuria con palabras y con obras a los que le rodean. Y estas son pues, digamos, manifestaciones de la ira, es que si nosotros tenemos, pues van contrarias totalmente a ese Jesús misericordioso, a ese Jesús manso y humilde de corazón que atendió a todos los que se acercaron, a los tullidos, a los ciegos, a los lisiados, a los sordos, a los mudos y a todos los que pidieron su misericordia, aún más a aquellos que lo crucificaron. Vámonos a una pausa y meditemos si realmente estamos en esta búsqueda de la paz, si nuestra vida refleja esa paz y esa misericordia de Jesús y cómo Jesús se portó con todos los que le rodeaban en esa misericordia infinita, en esa compasión, en ese amor profundo y llevado de ese amor sus acciones. Busquemos esa paciencia que necesitamos para ser serenos frente a la adversidad, para ser maduros y para que, aunque tengamos obstáculos o tengamos adversidades, poderlas llevar a buen término, sacando un gran fruto de ellas. Así hablábamos de la misericordia de Jesús y cómo debíamos de meditar en esta misericordia que debemos tener a los demás, a pesar de sus fallas, de sus errores, de sus defectos, y cómo nosotros a través de la paciencia nos vamos a ir acercando a esa paz y esa misericordia que necesitamos tener con los demás. Pues bien, el Señor es compasivo y misericordioso, sobre todo con los pecadores que se arrepienten. Es preciso entonces acudir al sacramento de la misericordia, al sacramento de la confesión, así también le conocemos como sacramento de la misericordia. Y debemos observar bien nuestro comportamiento con los demás hasta llevar ese comportamiento a la realización de verdaderas obras de caridad, de obras de misericordia, que ya vamos a estar meditando sobre ellas en este Adviento. En forma especial, Jesucristo muestra su misericordia con los pecadores. Les perdona todos sus pecados. Con frecuencia, los fariseos criticaban esta actitud de Jesucristo. Dice, ¿cómo come con este pecador? ¿Cómo le perdona los pecados? ¿Quién es para perdonar los pecados? Él no rechaza a los pecadores, ya que, según sus palabras, no necesitan de médico los sanos, sino más bien los enfermos. Nosotros que estamos enfermos, que somos pecadores, necesitamos recurrir pues muchas veces a la misericordia divina y debemos decir, muéstranos, Señor, tu misericordia, danos la salvación. Eso lo debemos repetir continuamente junto con la Iglesia, sobre todo en este tiempo litúrgico. Fíjense cómo se acercan a Jesucristo los que están enfermos y le dicen, si quieres puedes limpiarme, puedes curarme, se lo dice el leproso. Especialmente en estas circunstancias, el conocimiento de Dios, del Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante, inagotable fuente, como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes lleguen a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino una conversión sin cesar, sin detenerse. Verdaderamente podemos exclamar también nosotros, qué grande es la misericordia del Señor, qué grande es su piedad para los que se vuelven a Él, qué grande es la misericordia divina para cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, qué grande es la misericordia para con cada uno de los seres creados. Esto nos impulsa a volver a Jesús, al Señor, a Dios. Nos permite el arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados, especialmente nos permite acercarnos al sacramento de la misericordia. Y así le llamamos al sacramento de la confesión, porque es un acto de misericordia perdonar los pecados. Bien podría quitarnos la vida, Dios, por nuestros pecados y dejarnos sin participar del reino eterno. Sin embargo, constantemente nos está llamando a la gracia, a la conversión, a una actitud noble de cambio, de reconocimiento de nuestras faltas, que nos permite en esa humildad encontrarnos con Dios y vivir altamente su misericordia. El Señor solamente ha puesto una condición,
una condición para que Él darnos su compasión y su misericordia al ver nuestros males y flaquezas. Las condiciones que pide son ese arrepentimiento de corazón, esa necesidad de estar contritos, de estar dolidos de haber ofendido a Dios. No nos pide gran cosa: el examen de conciencia, el dolor de corazón, el reconocimiento de nuestras faltas, el verdadero dolor de nuestros pecados y el decirlos en la confesión sacramental. Esa debe ser nuestra actitud, la actitud del buen samaritano, de ese samaritano que al ver a ese que habían asaltado, ¿verdad?, ese judío que había sufrido vejación, que lo habían asaltado, pues llevárselo con él, y lo lleva y lo cura y le deja dinero para que salga adelante de esta tribulación. Pues esa actitud quiere que tengamos nosotros con los demás. Tener esa disposición interior en el corazón, con una expresión emotiva. El buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento de los demás, desde luego, y el hombre se conmueve ante la desgracia del prójimo. Es entonces ese hombre el que es verdaderamente misericordioso. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción que tiene el samaritano al ver a su hermano vejado, robado, ultrajado, y cómo se detiene esta actitud de ver el sufrimiento ajeno, porque a veces vamos muy deprisa y no vemos al que nos está pidiendo la limosna, al que ve en la calle sufriendo, al que se cayó. Todo esto porque estamos muy apresurados y muy envueltos en nuestros propios problemas. Pero si somos misericordiosos, también tendremos que ver estas manifestaciones sensiblemente y tener buen corazón con los que sufren, ayudar a los que sufren, consolar a los que sufren. No podremos en el propio hogar, por ejemplo, en la oficina y en la fábrica, a esa persona que está herida física o moralmente, que requiere con urgencia quizá de nuestra disponibilidad, de nuestro afecto y de nuestros cuidados, darle un poco de ellos. Creo que sí podemos hacerlo. Y en eso consisten precisamente las obras de misericordia, que de una forma generosa les invitamos a realizar. La necesidad de esta misericordia frente a la miseria ajena, o frente al pecado ajeno, o frente al sufrimiento ajeno, nos permite ser dichosos en extremo y alcanzar la misericordia también de Dios. Por eso, en el campo de la misericordia humana, que es pequeña, pues es porque el hombre puede padecer miseria y calamidades en el orden físico, intelectual y moral. Por eso las obras de misericordia son innumerables, tantas como necesidades tiene el hombre, aunque tradicionalmente, por vía de ejemplo, se haya señalado 14 obras de misericordia en las que la virtud se manifiesta de modo especial, pero sobre todo la virtud de la generosidad. Nuestra actitud compasiva, misericordiosa, ha de ser, en primer lugar, con quienes habitualmente tenemos contacto y mayor trato: el esposo, la esposa, la familia, los hijos, amigos, los compañeros de trabajo y todos los demás, con quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor, a nuestro lado, para que tengamos y están más necesitados de afecto. Así que muchas veces la misericordia consiste en preocuparnos de la salud, del descanso, del alimento, de cómo están los demás, cómo se encuentran, para enseñarles y ayudarles a que ofrezcan a Dios su dolor en una sociedad tan deshumanizada por los frecuentes ataques de la familia, al número de enfermos y ancianos abandonados, sin consuelo, de mujeres olvidadas, maltratadas, vejadas, de niños abandonados. Visitar a estas personas que están en soledad es una obra de misericordia a los ancianos, a los presos, a los desvalidos. Dios premia de una manera especial a aquellos que realizan estas obras de misericordia, y hasta lo dice: lo que por uno de estos pequeños habéis hecho, es como si me lo hicisteis a mí. También debemos practicar, junto a las llamadas obras materiales de misericordia. Bien, Dios premia entonces las obras, tanto las de misericordia material como las espirituales. Las materiales, pues, son muy obvias, ¿no? Dar limosna, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, el ir a visitar al que está prisionero, al que no tiene salud, en fin. Pero las espirituales son corregir al que yerra con la advertencia oportuna, con caridad, sin que se le ofenda, enseñar al que no sabe, al que está equivocado, especialmente en lo que se refiere a la ignorancia religiosa, el gran enemigo de Dios, que aumenta día a día porque nadie sabe nada de la religión, y eso es alarmante. El catequizar, el evangelizar, el formar a las personas es muy importante, y es de urgencia. El aconsejar frente a la duda, con honradez, con rectitud de intención, ayudando en el camino hacia Dios, consolar al afligido,
compartiendo su dolor, escuchándole, animándole para que recupere la alegría y entienda el sentido sobrenatural de su sufrimiento, perdonar al que nos ofende con prontitud, sin abatimiento, sin condiciones, sin darle importancia a la ofensa, y cuántas veces sea necesario socorrer al que necesita ayuda, prestando ese servicio de generosidad, de alegría, finalmente rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Sintiéndonos especialmente ligados en la comunión de los santos a todas esas personas que estaban cerca de nosotros o que pertenecen a nuestra familia o nuestros amigos, que nos unió cualquier relación para rezar por ellos y ofrecer misas y oraciones y sacrificios por ellas. Nuestra actitud, en fin, debe ser de misericordia hacia los demás. Debemos extenderla a todas las personas, en todas las manifestaciones de la vida, y por eso San Juan Crisóstomo decía, como la preocupación por los demás, aunque ayunes, aunque duermas en el suelo, aunque por así decir te mates, si no te preocupas por el prójimo, poca cosa hiciste, aún distas mucho de ser imagen de Dios. Así obtendremos de Dios misericordia para nuestra vida y quizá merezcamos también para los demás esa misericordia, ese abismo de misericordia que es Dios, que se extiende de generación en generación, según lo dijo Nuestra Señora, la Virgen María, a su prima Santa Isabel. Pidamos entonces la misericordia divina para nosotros mismos, que tanto la necesitamos sinceramente, y demos esa misericordia con nuestra generosidad en las obras de misericordia material y espiritual de las que hemos hablado. Pidámosle a María y a través de ella pidamos esa misericordia, su vida, su dulzura, su esperanza. Ella es todo para nosotros, como lo dice y lo recita la Salve, y ante esta próxima fiesta que se acerca, la de la Inmaculada, confiando en el recurso de la Virgen, que todo lo puede en Dios, porque ella es omnipotencia suplicante. Acudamos a María Santísima para recibir esa misericordia y también para darla a los demás, a todos los que nos rodean, y que este tiempo de Adviento esté lleno de frutos espirituales, lleno de frutos de amor a los demás, de amor a Dios y de preparación interior de nuestra alma.